Bueno, si les parece, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Antes de comenzar, les voy a pedir por favor que mientras dure la charla, mantengan los micrófonos apagados. Me pueden hacer consultas a través del chat y si no, después al final de la charla habilitamos todos el micrófono y me hacen todas las preguntas que crean conveniente o dudas que hayan tenido durante la charla. Yo por las dudas igualmente los voy a silenciar como para estar seguro. Igualmente les pido por favor que tengan o mantengan los micrófonos silenciados. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por participar de la charla del día de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Pablo Joan Batista y estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Y bueno, les cuento rápidamente que Legatec es una empresa que se dedica a producir y comercializar productos químicos para la construcción, tanto para de construir como reparar o mantener estructuras. Estamos la planta la tenemos ubicada en la localidad de Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desde hace un tiempo a esta parte hemos armado este ciclo de charlas que hemos denominado Legatec y la construcción, que tiene como intención hacerle llegar nuestro conocimiento sobre la industria de la construcción y también compartir experiencias y tecnologías que estén asociadas con esta industria. En el día de hoy vamos a hablar de algo que ocurre cada vez que se acerca el verano, que es hablar de hormigonado en tiempo cálido. Siempre que empieza el verano empiezan las consultas sobre cómo solucionar algunos problemas que nos genera el calor en esta época del año con el hormigón. Eh, a modo de introducción, primero refresquemos algunos, si se quieren, conceptos básicos de lo que es un hormigón, como para después sí adentrarnos específicamente en el caso particular del hormigón y el calor. Lo primero que tenemos que recordar es que todo hormigón tiene que cumplir básicamente con tres requisitos. Uno es que sea trabajable, entendiéndose trabajable al tiempo que yo necesito para elaborar, transportar, colocar y compactar el hormigón dentro de un encofrado. Y después dos requisitos que debe cumplir el hormigón una vez que está colocado es que tenga la resistencia para el que fue diseñado, para que pueda resistir las cargas a las que va a sufrir esa estructura durante su vida útil y que además sea durable, es decir, que resista a todos los agentes externos que puedan dañar o modificar la calidad de ese hormigón. Esos tres requisitos se tienen que cumplir siempre, independientemente del clima y de los demás factores. Asociado en particular con el calor, bueno, uno lo que tiene que tener en cuenta es que el hormigón debe desarrollar resistencia, sobre todo a corta edad. Y en general, siempre la temperatura, sea frío o sea calor, alteran ese desarrollo normal de resistencia que tendría ese hormigón. Y en particular, además, en tiempos cálidos, el hormigón no tiene que sufrir cambios bruscos de temperaturas, no solo para que sea capaz de ganar resistencia y soportar las tensiones de origen térmico, sino que además un enfriamiento rápido, sobre todo en estructuras que sean de superficie, como puede ser un pavimento, por ejemplo, eh, un enfriamiento rápido genere deltas o diferenciales de temperatura entre la superficie y la masa del hormigón que pueda generar fisuración de origen térmico. Si nosotros, digamos, recordamos rápidamente un proceso de hidratación del cemento dentro de un hormigón, tenemos que recordar que ese proceso no deja de ser una reacción química. Como tal, esa reacción química necesita de temperatura y de un medio en el cual se produzca la reacción, que en el caso del cemento es el agua.
como elemento adicional o como complementario de esa reacción química, además de producirse la hidratación del cemento, lo que yo tengo es una generación en esa reacción química, generación de calor. Con lo cual, la temperatura ambiente empieza a jugar un rol importante. Eso lo podemos ver en el grafiquito que se ve a la izquierda, que no deja de ser la evolución del calor de hidratación del cemento cuando entra en contacto con el agua. Como ustedes ven, empieza con un pico de temperatura, que esto es debido, bueno, no, sin entrar en química del cemento, pero digamos, básicamente eso es la reacción de los aluminatos tricálcicos, que es lo que primero reacciona cuando entra el cemento en contacto con el agua. Hay un periodo digamos, de reposo donde la reacción química es como que está dormida, no se produce y después empieza así a desarrollarse esa reacción química, básicamente porque entran a hidratarse los silicatos tricálcicos y dicálcicos, que es lo que empieza a generar calor, y esto lo que estamos viendo es cómo se ha ido generando esa reacción de hidratación del cemento. Si esto yo lo quiero llevar a la práctica, pues ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué significa en términos para el hormigón? Bueno, lo que básicamente significa para el hormigón es este periodo de reposo, esta sección que está marcada en azul, es lo que nos da a nosotros el tiempo, es lo que llamamos la trabajabilidad, o sea, el tiempo que nos permite el hormigón poder mezclarlo, transportarlo, colocarlo y compactarlo. Cuando empieza la reacción de los silicatos, que es donde empieza a generar más calor, es donde empieza el fraguado inicial del hormigón, llegando al final al tiempo, digamos, del fin de fraguado. Como esto vimos que depende exactamente de la temperatura, como para que ustedes tengan una referencia, un orden de magnitud, normalmente uno lo que puede estimar es que cada 10 grados que yo reduzco la temperatura, el tiempo de fraguado se me duplica, y a la inversa, cuando yo aumento 10 grados la temperatura ambiente, el tiempo de fraguado disminuye y se me reduce, digamos, a la mitad. Esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha arriba. Ustedes fíjense que la curva azul es una curva típica de fraguado del hormigón a 20 grados. Fíjense ustedes que cuando me voy a 10 grados, cómo se me empieza a retrasar el fraguado de ese hormigón, y por el contrario, cuando yo empiezo a subir la temperatura ambiente en la cual se me está curando el hormigón, el tiempo de fraguado se reduce. Fíjense ustedes que hay un par de cosas. Primero es cómo incide la temperatura ambiente en el tiempo de fraguado del hormigón. ¿Qué significa eso? Tiempo de poder trabajar al hormigón. Pero además tiene otras características, que las curvas, fíjense, que son casi paralelas o prácticamente paralelas. Esto quiere decir que si yo de alguna manera actúo sobre ese hormigón compensando en un sentido o en el otro, el efecto de la temperatura del medio ambiente, yo puedo jugar a tener un tiempo de fraguado que se parezca más al de 20 grados, pero una vez que pasa esto, en general la curva de ganancia de resistencia después se empieza a emparejar. Paralelamente, digamos, esto es general para cualquier hormigón. Ahora, no todos los hormigones yo los hago con el mismo tipo de cemento. O sea, además de la temperatura ambiente, entra a jugar el tipo de cemento. Entonces, en general, un hormigón hecho con un cemento más fino tiene más superficie específica, tiene más contacto, más superficie de contacto con el agua, y se va a hidratar mucho más rápido que un cemento o un hormigón con un cemento de superficie específica menor. Eso lo podemos ver en la curvita de abajo. Ustedes fíjense que acá tenemos tiempos de fraguado a distintas temperaturas con dos hormigones, uno con un cemento, llamémosle más fino, y uno con un cemento más grueso. Y otras cosas más me genera el aumento o el cambio de temperatura del medio ambiente en el hormigón.
Bueno, una de las cosas que primero me genera es, con el aumento de la temperatura, para el mismo hormigón, hecho con, digamos, los mismos materiales, o sea, el mismo tamaño máximo de agregado, el mismo asentamiento, a medida que aumenta la temperatura, me va a pedir mayor cantidad de agua. Y esto lo vemos en esta curva, que si bien es bastante lineal, es bastante, digamos, bastante aproximada. Acá estamos suponiendo que estamos haciendo un hormigón sin agregarle ningún tipo de aditivo reductor de agua ni nada por el estilo. Pero naturalmente va a pasar esto: mayor temperatura me va a pedir ese hormigón para el mismo asentamiento mayor cantidad de agua. Eso se debe básicamente a dos factores. La primera es que voy a tener una tasa de evaporación del agua en el hormigón mayor que a menor temperatura. Y el otro efecto es que normalmente, digamos, el agua, cuando entra en contacto con el cemento, lo primero que hace es dispersar a las partículas de cemento. A medida que se van hidratando esas partículas de cemento, empiezan a cambiar de tamaño, a ser más pesadas, y empieza un proceso que es lo que se llama floculación. O sea, se empiezan a juntar las partículas de cemento. Ya no están separadas, sino que se empiezan a juntar una con otra. En el medio, cuando se están juntando esas partículas, queda agua atrapada. Mientras mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de hidratación de esa partícula de cemento, flocula más rápido y más cantidad de agua me deja atrapado en los flóculos. Y por eso es que necesito, para el mismo asentamiento, para el mismo tamaño máximo del agregado, a mayor temperatura voy a necesitar más cantidad de agua para mantener el asentamiento. Eso en estado fresco. Ahora, en estado endurecido, yo les dije, bueno, el tiempo de fraguado, a medida que aumenta la temperatura, ese fraguado se me achica. Y también les dije recién, al contarles del tema de la demanda de agua, es que el proceso de hidratación a mayor temperatura es más rápido. Al ser más rápido, mi ganancia de resistencia inicial, o sea, el primer día, el primero 2 o 3 días, es mayor, pero como la hidratación se produce de una manera más, llamémosle entre comillas, más violenta, por decirlo de alguna forma, me queda al final, cuando ya terminó el fraguado del hormigón, me queda más cemento con una hidratación parcial. Eso que me genera, digamos, en la ganancia de resistencia del hormigón, tener lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, la curva roja no, porque es la de 23 grados, la curva verde, que es la de 32 grados. Fíjense ustedes que gano mucha resistencia al principio y después se me empieza a achatar la curva con la ganancia de resistencia, y no llego a tener la misma resistencia a 28 y edades mayores que si hubiera hecho ese mismo hormigón a 20 grados. Lo cual es bastante lógico, lo cual también uno tiene que tener en cuenta, que es lo que vamos a ver después, más adelante, que el tema de la temperatura del hormigón, en el momento que lo estoy colocando y en el momento que lo estoy curando, va a empezar a jugar un rol mucho más importante en el desarrollo de la resistencia de ese hormigón, que si no lo tengo en cuenta, y que si estoy pensando que ese mismo hormigón, en vez de colocarlo a 30 grados, lo quiero colocar a 20 grados. Hasta acá todos hablábamos de qué pasa en la masa del hormigón. Ahora, ¿qué le pasa en la superficie del hormigón cuando ese hormigón está expuesto a temperaturas altas en general? Digamos, en realidad no es a temperaturas altas, sino una combinación de factores. Le pasa en la superficie dos cosas. A las pocas horas, digamos, la aparición de microfisuras que son de tipo de mapeo, digamos, tipo arañitas, que es básicamente una fisuración plástica. Y a las pocas horas empiezan a aparecer algunas fisuras de tipo transversal, a la mayor dimensión de esa estructura, que es una fisuración térmica, o por contracción en realidad, no es térmica, es por contracción. La fisuración térmica ocurre después. Esto se debe básicamente a la conjunción de tres factores, que es la combinación de
temperatura del aire, la humedad relativa de ese ambiente donde estoy colocando el hormigón, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Mientras mayor es la temperatura ambiente, menos humedad tengo, básicamente, ¿no? Mayor es la temperatura del hormigón y mayor es la velocidad del viento, la tasa de evaporación va a ser mayor. Y mientras mayor es la tasa de evaporación, mayor es la probabilidad de ocurrencia de este tipo de fisuras, sobre todo la de fisuración plástica. Y esto básicamente es producto de que a mí se me seca muy rápido la superficie del hormigón con respecto a la humedad que tiene ese mismo hormigón en su masa. Eso me genera tensiones de tracción, como el hormigón todavía no ganó resistencia de ninguna índole. Recuérdense que la resistencia a tracción del hormigón es bastante despreciable al lado de la resistencia a compresión, del orden del 7-10% de la resistencia a compresión. Con lo cual, si no tengo resistencia a compresión, resistencia a tracción no existe y cualquier esfuerzo de tracción debido a cualquier diferencial de tensiones entre la superficie y la masa me va a generar tensiones de tracción, no las resiste el hormigón y por lo tanto se me fisura. Dicho todo esto, básicamente al final lo que llegamos es que yo voy a considerar que estoy hormigonando en tiempo cálido cuando tenga una combinación de factores asociados con la temperatura ambiente que me tienda a perjudicar tanto la calidad del hormigón en estado fresco como en estado endurecido. Esos factores, como estuvimos viendo hasta ahora, van a depender de la temperatura del hormigón, la baja humedad relativa ambiente y la velocidad del viento. Entonces, a modo de resumen, ¿qué me va a pasar cuando esté hormigonando en tiempo cálido? Bueno, como ya vimos antes, voy a tener una mayor demanda de agua. También, como fragua más rápido, mi velocidad de pérdida de asentamiento va a ser mayor. Con lo cual, si tengo una pérdida de asentamiento mayor, me voy a ver, digamos, invitado gentilmente a agregarle más agua a pie de obra a ese hormigón para mantener el asentamiento, y eso que me va a generar, si bien lo vamos a ver después, un aumento de la relación agua-cemento, con lo cual voy a tener una pérdida de resistencia. El tema que me disminuya el tiempo de fraguado, lo que me va a generar como conflicto potencial es un menor tiempo de trabajabilidad, con lo cual voy a tener menos tiempo para manipular, terminar y curar el hormigón antes que ese fraguado ocurra. Por esta relación que les mencionaba antes, de tener alta temperatura tanto en el ambiente como en el hormigón, baja humedad y viento, voy a tener una mayor tendencia a una fisuración plástica. Y en el caso particular de haber tenido que hacer ese hormigón con aire intencionalmente incorporado, normalmente el aumento de temperatura dentro del hormigón hace que el porcentaje de aire incluido disminuya, con lo cual vamos a tener que hacer algún ajuste de la dosificación para tener en cuenta la disminución del aire por aumento de la temperatura a la hora de dosificar el hormigón. Como les dije antes, bueno, la disminución de la resistencia debido a la mayor demanda de agua, digamos, la tendencia a la contracción por secado y agrietamiento. Estas dos cosas lo que me va a generar es disminuir o una disminución en la durabilidad del hormigón. Básicamente, ¿por qué? Porque si yo le tuve que poner más agua, aumenté la relación agua-cemento y asociado con la relación agua-cemento, lo que aumento es la permeabilidad del hormigón, con lo cual le hago más fácil la ruta de acceso a cualquier elemento agresivo al hormigón para que ingrese a la masa del hormigón y lo pueda degradar. Además, si se me empieza a fisurar por todos lados, eso es como, digamos, en términos comparativos, para que el ingreso de agentes agresivos es como tener una pared con una ventana esperando que no me entre la lluvia y en el medio de la lluvia abro la ventana. ¿Por dónde entra todo? Por la ventana.
Y como el tiempo de fraguado, esto a veces está asociado sobre todo cuando se hacen obras que últimamente están mucho más de moda, son más habituales de ver que en el pasado, cuando se hace hormigón visto. Bueno, esta disminución en el tiempo de fraguado puede generar diferencias de tono en la superficie y esas diferencias de tono después quedan, la verdad, bastante feas en un hormigón visto, ¿no? Ahora, hasta acá vimos, bueno, un poco conceptualmente qué sería, o sea, cuáles serían las principales propiedades del hormigón, por qué cambian esas propiedades o cómo cambian las propiedades en función de la temperatura ambiente, qué problemas me generaría esas, o potencialmente me puede generar esas condiciones ambientales en el diseño, en el uso de ese hormigón. Entonces ahora veamos algunas cosas que, digamos, generalmente me pueden, digamos, que me van a ayudar a analizar como para después poder hacer algún plan de acción para compensar todos estos problemas o potenciales problemas. Una cosa que vimos antes es el uso de qué cemento utilizar. Básicamente, o generalmente uno tendría que tratar en tiempo caluroso de no usar cementos que estén muy finamente molidos, por lo que le decía del aumento de la velocidad de hidratación asociado a la mayor superficie específica de ese cemento. Tener en cuenta que en hormigones con alta resistencia a la compresión va a requerir mayores o contenido de cemento mayores. Si a medida que aumenta el contenido de cemento, esa reacción de hidratación de cemento que veíamos al principio, que me generaba un calor, mientras más cemento tengo, más calor va a generar, con lo cual todos los problemas potenciales de fisuración de origen térmico se me acrecientan. El tema de tener más cuidado con el tema en el diseño de secciones esbeltas de hormigón con mayores cuantías de acero. Básicamente esto asociado a que tengo más problemas de trabajabilidad, con lo cual si tengo más problemas de trabajabilidad y estoy trabajando tratando de hormigonar una sección finita que tiene mucha cantidad de acero, bueno, la fluidez del hormigón pasa a ser un tema muy importante para que quede bien colocado y bien compactado. Puede sonar medio raro, pero el aumento de la capacidad de los camiones hormigoneros también puede ser un potencial problema, básicamente por lo mismo que mencionábamos antes asociado a la generación de calor. Más volumen de hormigón, más calor genera en un ambiente cerrado, que no deja ser el mixer del camión, bueno, me puede generar algunos problemas, más que nada asociados de fraguado mucho más rápido del que yo necesito. Eh, Asociado con el tiempo de fraguado, también el tema de si yo tengo o no que mover grandes volúmenes de hormigón. Si voy a tener una pérdida de asentamiento más rápida, bueno, y es mucho el volumen que tengo que mover de hormigón, esos tiempos se me acortan muchísimo más porque la fluidez se pierde mucho más rápido. Eh, y el otro tema, un tema que es bastante importante a tener en cuenta es que hay, en el momento de hormigonar, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante, el tema de la temperatura ambiente dijimos que tenía su importancia, con lo cual puede ser, según el caso y la necesidad, que sea imperioso no hormigonar de día, sino hormigonar de noche, con lo cual ahí tengo todo un problema adicional, no relacionado con el hormigón propiamente dicho, sino de la infraestructura que tengo que tener para poder hormigonar de noche y si además en el lugar donde tengo que hormigonar está permitido hormigonar de noche. No sé, en una ciudad que tengo que hormigonar para un edificio que está rodeado de todos los demás edificios y hormigonar a las 10 de la noche probablemente sea un problema. En realidad, digamos, todo esto no es para que uno se asuste ni nada por el estilo, porque de hecho se hormigona en tiempo cálido
A veces hay problemas, pero no siempre hay problemas. Lo que sí, básicamente, uno tiene que tomar ciertos recaudos o precauciones a la hora de hormigonar en esta época del año o en esa época del año. Entonces, básicamente, para poder evaluarlo, uno lo que tiene que hacer o armarse es una especie de plan de trabajo donde, en función del tipo de estructura que tenga que hormigonar, las características de la obra, etcétera, uno evalúe a ver cuáles son las medidas que tiene que adoptar desde toda una batería posible de medidas para poder hacerlo con el menor riesgo posible de tener problemas en el hormigonado. Entonces, ¿de qué va a depender ese plan de trabajo? Bueno, primero del tipo de construcción. No es lo mismo el plan de trabajo que uno tiene que elaborar para, no sé, hormigonar la losa de un edificio en una zona cálida, que en esa misma zona cálida tiene que hacer un hormigón masivo, no sé, para una estructura hidráulica. Una fisura en una losa de un edificio es menos complicado, riesgoso, como uno lo quiera llamar, que esa misma fisura en una estructura masiva y encima hidráulica, donde si es hidráulica no tiene que pasar agua para ningún lado, con lo cual la fisura es una invitación a que pase el agua. El otro aspecto que uno tiene que tener en cuenta en ese plan de trabajo es las características de los materiales que yo voy a poder utilizar. Normalmente en cualquier obra siempre hay una combinación de aspectos técnicos con aspectos económicos. Tengo que buscar la mejor solución técnica, pero que se me acomode a un determinado presupuesto. Con lo cual, los materiales que yo tengo a disposición para usar, normalmente no es que tenga una gama muy amplia de materiales posibles. Por ejemplo, los agregados, uno trata de que los agregados estén o provengan de una cantera lo más cercana posible a la obra. Entonces, bueno, tengo que ver qué características tienen esos agregados y ver cómo puedo hacer para poder utilizarlo en estas condiciones. Y finalmente, como al final del día el hormigón se termina de resolver cuando está colocado, compactado, eh, uno tiene que ver para estas condiciones de trabajo si tiene el equipo me refiero al equipamiento adecuado para poder hacer el trabajo y la mano de obra adecuada, o sea, que esté acostumbrado a trabajar en estos ambientes y sepa cómo manejarse. La lista que sigue, a ver, no es que es única, es digamos, un itemizado que da una idea de las distintas aspectos que uno debiera tener en cuenta a la hora de elaborar ese plan, de acuerdo a las condiciones, a los requisitos que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Y bueno, en usar materiales y dosificaciones de ese hormigón que tengan un buen registro en clima cálido. Según el tipo de obra y los requerimientos, ver la posibilidad de realizar un enfriamiento tanto del hormigón como de alguno de los materiales constituyentes de ese hormigón. Ajustar la dosificación del hormigón a una consistencia, o sea, a un asentamiento que me permita la rápida colocación y consolidación del mismo. Reducir lo más que pueda el tiempo de transporte con la determinación, por lo que habíamos hablado anteriormente, del tiempo de fraguado. Programar la colocación, por ahí a veces es lo más importante, y es programar la colocación del hormigón para limitar la exposición de las condiciones atmosféricas, como por ejemplo puede ser hormigonar de noche o en condiciones más favorables del clima. A veces puede pasar a ver que hay condiciones climáticas particulares que duran un rato, pero que no duran un tiempo prolongado. O sea, temperaturas de más de 30 grados durante un periodo largo, pues en alguna zona, no sé, en el norte, noreste del país, puede ser algo habitual. Eh, una condición climática de clima cálido excepcional puede ser, por ejemplo, en la zona de Cuya,
de Cuyo cuando está soplando viento sonda. El viento sonda dura un rato. Es terrible cuando ocurre, y porque, digamos, es una condición de mucho viento, mucha temperatura y cero humedad, con lo cual para el hormigón eso es casi como asesinarlo directamente. Pero no dura todo el tiempo. Entonces, si uno tiene que hacer una obra en esa zona y sabe que ocasionalmente puede suceder, bueno, ahí puede ser que ya, no sé, la programación del hormigón sea decir, bueno, está previsto para tal fecha porque hay un aviso del servicio meteorológico que va a haber sonda, bueno, suspendo el hormigonado hasta que pase la tormenta, como por ejemplo. Entonces, digamos, es buscar la forma de programar la colocación del hormigón, no tanto por la programación en sí misma de la obra, sino en función de las condiciones climáticas. Como la pérdida de humedad, digamos, es más importante en tiempo cálido, bueno, ver todos los elementos que yo puedo utilizar para proteger a ese hormigón en el momento en que voy a colocar el hormigón y que una vez que quedó inicialmente colocado, que es como colocar sombrillas, parabrisas, aplicar alguna niebla o rociado de agua superficial luego de colocado el hormigón, cualquier cosa que me ayude a mantener la humedad de la masa del hormigón la mayor cantidad de tiempo sin generar mi fisuración plástica. Lo mismo que buscar métodos de protección una vez temporal, obviamente, porque todas estas cosas son temporales, no es que hay que tenerlo 20 días, 30 días, todo esto. Simplemente son las primeras horas y los primeros días después de hormigonado. Entonces, la otra forma es, si yo no puedo usar métodos para otros métodos para limitar esa pérdida de humedad, puede ser la aplicación de películas que retengan esa humedad, como pueden ser membranas de curado. Y como en general en toda obra no hay un único actor, sino que hay varios actores, porque está la dirección de la obra, están los contratistas, está el que provee el hormigón. Bueno, siempre es bueno, ya que estamos armando un plan y que es una condición medio especial, bueno, siempre es bueno la reunión previa a la construcción para discutir todas estas precauciones que uno debiera adoptar. Hasta ahora hablamos mucho de, bueno, de cuáles serían, a ver, cuando hablamos de tiempo caluroso, estamos hablando de la temperatura ambiente, pero esa temperatura ambiente también se traslada a la temperatura del hormigón, básicamente porque los materiales van a estar, cuando están al aire libre, van a estar a mayor temperatura. Entonces, uno lo que debiera, desde el punto de vista del hormigón en estado fresco, es mantenerlo por debajo de 30 grados hasta que uno terminó todo el proceso de hormigonado. A menos que la dirección de obra, por algún tema particular, requiera de aplicar ese hormigón a una temperatura inferior. ¿Cuándo se puede dar eso? Y, por ejemplo, como les mencionaba antes, en el caso de hacer un hormigonado masivo. Y probablemente en un hormigonado masivo, como el pico, digamos, la temperatura o ese pico de temperatura no solo se produce por la gran masa de hormigón, sino también por el mismo hormigón en sí mismo, pero además por la masa, entonces se pierde la temperatura mucho más despacio en el interior de la masa respecto a la superficie. Es probable que el proyectista diga o sugiera o proponga una temperatura de colocación del hormigón menor de 30 grados. Es importante, por eso les mencionaba que si bien la recomendación siempre es que el hormigón esté por debajo de los 30 grados, eso no va a quitar que pueda tener problemas tanto de fisuración por retracción térmica como por contracción plástica. ¿Por qué? Porque por lo que les mencionaba antes, esto depende más de la interacción, de la humedad que tiene el hormigón en su superficie con la humedad y la temperatura y el ambiente que hay en esa superficie, en el aire en esa superficie.
Si esa interacción hace que haya una evaporación muy rápida en la superficie, la fisuración va a ocurrir más allá de si el hormigón se colocó a 30 grados o a 25 grados. Con lo cual, todos los sistemas de protección en ese sentido, para evitar la desecación prematura de la superficie del hormigón, hay que preverlas de igual forma. Entonces, dijimos que íbamos a hacer un plan y que en ese plan íbamos a tener en cuenta una serie de consideraciones. Bueno, entonces, una primera digo, bueno, ¿cómo hago para que ese hormigón tenga una temperatura que yo pueda controlar, más allá de si lo estoy fijando en menos de 30 o menos de tanto? Entonces, obviamente que primero lo que voy a pensar es en tener los materiales lo más frío posible. Entonces puedo usar un cemento con la menor temperatura posible. Un caso típico en una hormigonera es que tenga pocos hilos de acopio de cemento y el cemento recién le llega con una temperatura muy alta y no tiene tiempo de bajar la temperatura por el plazo del tiempo digamos, equilibrarse con la temperatura ambiente del entorno de ese silo. Eso en general me va a generar un problema de elevación de temperatura del hormigón. Mantener los agregados, digamos, en lo posible a la sombra y refrigerados. En general, la mejor manera es, porque el copio de agregado no es tan fácil de manejar, es manteniéndolos humedecidos con alguna forma de niebla como para reducir la temperatura de los agregados. Tengamos en cuenta que los agregados tienen bastante inercia térmica, con lo cual no es solamente enfriarlos 10 minutos antes de usarlo, porque no le vamos a bajar la temperatura ni a palos. Otra forma es enfriar o refrigerar el agua de mezclada. Esta en general es más fácil porque uno puede manejarlo con más tiempo. Uno más o menos sabe cuánta cantidad de agua va a necesitar para la producción del hormigón de varios días, con lo cual es posible tener tanque como para poder refrigerar ese agua de mezclada. Si no alcanzara eso, bueno, finalmente otra posibilidad es agregar hielo en reemplazo parcial o total del agua de mezclado. Y eso del lado de los materiales. Del lado del equipamiento es tener o tratar de mantenerlo lo más aislado posible térmicamente, todo lo que sea el equipamiento que necesito para producir, transportar y colocar el hormigón. O sea, tanto los hilos como las tolvas, todos los depósitos, cañerías que me van a conducir el agua hasta la hormigonera, incluido el tambor de la hormigonera. La puedo tranquilamente, bueno, aparte de dejar el camión a la sombra, tratar de dejarlo a la sombra hasta el momento de usarlo. A veces también es conveniente, teniendo el agua más fría, bueno, llenarlo, ponerle agua, hacerlo mover como para que el agua enfríe un poco la chapa del mixer y, bueno, y bajarle algunos grados. Afortunadamente, digamos, yo tengo algún medio, aunque sea medio teórico, de predecir en función de la temperatura de los materiales del hormigón, predecir un poco a qué temperatura voy a estar fabricando ese hormigón sin necesidad de elaborar el hormigón, sacar una muestra, agarrar un termómetro y tomarle la temperatura. Y básicamente es con la fórmula que se ve ahí arriba, donde uno lo que está haciendo es combinar la temperatura de los distintos materiales del hormigón multiplicados por el calor específico tanto del agua como del cemento y los agregados. Eso me va a dar una primera aproximación de, sabiendo a qué temperatura tengo la copia, a qué temperatura tengo el cemento y el agua, poder estimar, con la dosificación que voy a usar, qué temperatura tendría que tener el hormigón. Si esa temperatura me arroja un valor superior al que necesito o muy elevado para lo que yo necesito, tengo la opción varias opciones era también de agregarle hielo. Bueno, en el caso de que le agregue hielo a ese hormigón,
la fórmula de la determinación de la temperatura del mismo sería como la de abajo, donde ustedes ven que arriba hay un término adicional que es el menos 80 MI, que básicamente es eh, el calor específico, el calor específico del hielo multiplicado por la masa de hielo. Cuando agregamos hielo, importantísimo. Tengan en cuenta que el hielo, lo que tienen que hacer primero es cuántos kilos de hielo le van a poner y restárselo al agua de mezclado de ese hormigón, porque si no están agregando más agua, aunque esté en forma de cubitos o de escamas, más precisamente, pero están agregando más agua a la dosificación, con lo cual me están cambiando la relación agua-cemento. Consideraciones particulares cuando estoy usando elementos para enfriar los materiales componentes del hormigón. Si voy a usar hielo, tengo que estar seguro que ese hielo que yo le agregue a la dosificación esté licuado totalmente antes de terminar el periodo de mezclado. Por eso le decía que normalmente se usa hielo en forma de escama y no en cubitos o rolitos, o uno lo quiere llamar, porque obviamente que es mucho más difícil que se pueda licuar completamente antes de terminar el mezclado del hormigón. Si voy a enfriar a los agregados con una niebla de agua, bueno, pasa a tener mucha más importancia el tema de considerar la humedad que tengan esos agregados al momento de incorporarlo a la producción del hormigón. Obviamente porque estoy pesando agregados, piedra o arena, con agua. El agua, si no la tengo en cuenta, lo único que voy a hacer es aumentar la cantidad total de agua en el hormigón y disminuir la relación agua-cemento. No utilizar cosas que, a ver, si mi tiempo de fraguado es un talón de Aquiles en clima cálido, y no utilizar ni un cemento de alta resistencia inicial, ni usar aditivos químicos acelerantes. ¿Por qué? Y porque tanto un cemento ARI como un aditivo acelerante lo que va a hacer es acelerarme el tiempo de fraguado. Entonces, si ya tengo un tiempo de fraguado más corto que en tiempos normales o a 20 grados, para no decir normal, y le meto algo que lo acelere más, bueno, a mi tiempo corto lo voy a hacer más corto todavía. Sí, normalmente se puede utilizar aditivos, por un lado, retardadores de fragüe, que me compensen esa disminución del tiempo de fraguado, ya lo vamos a ver un poco más de detalle, y también usar aditivos reductores de agua, sean tanto reductores de agua normal o superfluidificantes, para compensar la mayor demanda de agua que me va a pedir ese hormigón por estar en clima cálido. Y, como siempre, tratar que el tiempo de mezcla del hormigón sea el mínimo indispensable para producir una mezcla uniforme y homogénea. En estos casos es poco recomendable el mezclado intensivo o extenso, tanto intensivo como extenso. Básicamente porque si yo mezclo demasiado tiempo, lo que voy a hacer es promover que la reacción se haga más rápido todavía de lo que se haría en condiciones normales. Les mencioné recién que una de las opciones para compensar el tiempo de fraguado es usar, o la disminución del tiempo de fraguado, usar aditivos retardadores de fraguado. En este caso, bueno, fíjense ustedes que normalmente, por norma, un retardador de fragüe lo que pide normalmente es que ese retardador de fragüe me genere un tiempo de fraguado inicial mínimo de 1 hora, máximo de 210 minutos, y el final más de 210 minutos. O sea, es justamente la función que tiene es, sin agregar, sin cambiar la cantidad de agua, modificar el tiempo de fraguado. Tampoco, digamos, cuando no me genera más incremento de agua, tampoco me incorpora aire, y me acepta que la resistencia pueda ser un poco inferior a que si no tuviera retardo de fragua.
como todo retardador de fragüe, o como todo aditivo, más que como todo retardador de fragüe, en este caso va a depender el tiempo de fraguado que me genere, va a estar en función de la dosis de aditivo que vaya a colocar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo acá, digamos, medio típico, es un hormigón hecho a 20 grados, con la temperatura a 20 grados, que es la temperatura normal del laboratorio, un asentamiento de 10 centímetros y un hormigón hecho con un CP40 y 280 kilos por metro cúbico. El hormigón hecho sin aditivo me daba un tiempo inicial de 4 horas y media. Cuando yo le pongo una dosis de 130 mililitros cada 100 kilos kilos de cemento, esas 4 horas y media me las lleva a 6, o sea, me aumenta el tiempo de fragüe 1 hora y media. Si yo le pongo 200 ya me va a 7 horas 20, y si le pongo 260, 10 horas de retardo de fragüe inicial. Esto es un retardo que me da a 20 grados, con lo cual, si yo ahora lo traspolo diciendo, bueno, si en vez de hacerlo a 20 grados el hormigón lo hago a 30 grados, esas 4 horas del hormigón patrón se me va a reducir a 2, y entonces las dosis estas de aditivo retardante también la reduzco a más o menos a la mitad, por hacer un número rápido, con lo cual puedo sacar exactamente qué dosis de aditivo tendría que colocar para un hormigón hecho a 30 grados para que mi tiempo de fraguado sea igual a que si lo hubiera hecho sin aditivo a 20 grados. Y la otra cosa que es importante, yo lo mencioné en algún momento de la presentación anteriormente, pero bueno, me quedó acá la gráfica. Yo mencionaba en qué momento era más óptimo, digamos, colocar el hormigón en tiempo cálido. Bueno, si ustedes ven el gráfico que hay arriba, esto es el mismo hormigón hecho o colocado a distintas horas de un día de verano, o sea, un día de más de 30 grados. Y ustedes fíjense que la temperatura en la superficie del hormigón, o sea, uno lo fue haciendo es poner un termómetro en la superficie y midiendo la temperatura a lo largo del tiempo. Fíjense ustedes que el hormigón colocado a las 7:30 de la mañana dio una temperatura máxima de 45 grados, mientras que el hormigonado hecho a las 3:30 de la tarde, esa temperatura máxima bajó a 32 grados, que sería la curva verdecita, esta que se ve acá arriba, ¿no? Esta es hecha a las 7:30 y esta es a las 3:30. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente es porque acá al hormigón además se le agregó las condiciones de la temperatura ambiente. Entonces el hormigón hecho a las 7:30 de la mañana se colocó con a una cierta temperatura, pero la temperatura ambiente hizo que creciera o acelerara la reacción de hidratación del cemento, generara más calor y por eso el pico dio hasta acá arriba. Cuando uno lo coloca a las 3:30, ya después la temperatura ambiente, si bien puede ser alta en el momento de la colocación del hormigón, la tendencia de esa temperatura es a disminuir, con lo cual el aporte de temperatura desde el exterior empieza a ser menor, y entonces la evolución de temperatura del hormigón no es que no crezca, va a crecer, pero va a crecer mucho menos. Entonces, asociado a lo que mencionábamos antes de la aplicación de un aditivo retardador, también uno tiene que tener en cuenta en qué momento va a colocar ese hormigón. Entonces, obviamente, si uno compara las dos situaciones, y entonces me conviene usar una determinada dosis, supongamos 200 mililitros cada 100 kilos de cemento, pero para un hormigón colocado, digamos, a la tarde para que tenga la noche para desarrollar su fraguado. El otro tema que habíamos visto era el incremento de la demanda de agua del hormigón. Y habíamos mencionado que una posibilidad para compensar esa mayor demanda de agua en el hormigón, perdón, era agregar algún aditivo reductor de agua, sea tanto normal como superfluidificante o plastificante
o superfluidificante. Básicamente existe como una regla mnemotécnica, que generalmente uno lo que dice es que para aumentar 1 centímetro de asentamiento en un hormigón tiene que agregar 2 litros por metro cúbico de ese hormigón. Con lo cual, si yo, fíjense cómo se ve en el gráfico, si yo tengo un hormigón de 7 y lo quiero llevar digamos, a 15, 14 y tengo que echarle 14 litros de agua por metro cúbico. Me está modificando, o sea, el asentamiento me lo va a modificar, pero también me va a modificar la relación agua-CP. Para evitar eso, bueno, puedo lograr el mismo efecto de aumentar la fluidez del hormigón usando un aditivo reductor de agua o un superfluidificante. Otro de los temas que habíamos dicho era el tema de fisuración plástica. Bueno, una manera de compensar o contrarrestar ese efecto, aparte de diseñar el hormigón para que la cantidad de agua que provee el hormigón equipare a lo que va a evaporar el medio ambiente, es usar algunos elementos como puede ser microfibras. La microfibra lo que hace básicamente es hacer el hormigón primero hacer el hormigón un poco más cohesivo, con lo cual reduce la tasa de evaporación. Eso que les mencionaba antes, la cantidad de agua que le va a pedir el medio ambiente al hormigón empieza a disminuir. Además, la fibra lo que hace es, entre comillas, coser las microfisuras que se intenten producir por esas tensiones de tracción, con lo cual va a tener más capacidad el hormigón de soportar esas tensiones. Esos dos son los dos motivos con los cuales la microfibra actúa para reducir la fisuración de tipo plástico. En general, la dosis, si bien está medio como estipulado en el mercado, que son 600 gramos por metro cúbico de hormigón, bueno, realmente la dosis puede variar entre 600 gramos y 1 kilo por metro cúbico de hormigón. Hasta acá, un poco haciendo un resumen de lo conversado, características del hormigón o propiedades del hormigón, esas propiedades cómo se afectan con la temperatura, cómo armar un plan, o por lo menos plantear cómo armar un plan de contingencia para tratar el tema, esas medidas que uno puede tomar, bueno, en qué van a ayudar al hormigón, en qué me van a ayudar al hormigón. Y me estaría, hasta acá es como que lo que estuve viendo es todo desde el diseño del hormigón hasta que lo coloco el hormigón. Bueno, me estaría faltando ahora ver qué cosas tengo que hacer en clima cálido al momento de, una vez que coloqué el hormigón, o que estoy colocando el hormigón. Entonces, la primera cosa es tratar que todo lo que vaya a estar en contacto con el hormigón estén, por un lado, lo más húmedo posible. Húmedo me refiero a una condición, llamémosle, de saturado superficie seca. O sea, están húmedos todos los elementos, pero que si uno los toca no hay un charco de agua ni humedad visible. O sea, está húmedo porque uno lo toca y se da cuenta que está húmedo, pero si no, no ve el agua. Eso sería saturado superficie seca tanto de los encofrados como las armaduras, eh, los elementos que vaya a usar para transportar el hormigón, o sea, todo lo que me ayude a que que el intercambio de humedad entre el hormigón y el medio ambiente sea lo menor posible. Lo que habíamos mencionado antes, si las temperaturas diurnas no son demasiado críticas, bueno, analizar la posibilidad de hormigonar de noche. Y obviamente, como vimos en ese grafiquito o a la hora de hablar de retardadores de fragua, del impacto o la incidencia del momento en que yo estoy hormigonando con el desarrollo de temperatura en la superficie del hormigón, pasado una vez que hormigoné, bueno, es bueno llevar un buen registro o el registro lo más completo posible sobre temperatura, humedad, temperatura ambiente y velocidad del viento. Normalmente uno, digamos, controla la temperatura del hormigón al momento de colocarlo.
porque suele ser una condición para hormigonar o no el hormigón, hormigonar o no la estructura, perdón. Registrar temperatura, humedad ambiente y velocidad del viento, lo que nos va a permitir es que si llega a haber algún problema de fisuración plástica, bueno, el registro de eso seguramente nos va a dar una pista de que se debieron más que nada a las condiciones medioambientales, por ese ábaco que les mostraba antes de por qué se producía la fisuración plástica. Ya coloqué el hormigón, me tomé el trabajo de que todos los elementos que van a estar en contacto con ese hormigón tengan un cuidado especial. Ahora, ni bien terminé de colocar el hormigón, bueno, digo, listo, trabajo terminado y me voy. No, en realidad todavía nos queda una tarea más o digamos, un aspecto más a analizar. La primera es, bueno, entonces, ese hormigón tiene que quedar protegido para que no es que la humedad que pueda perder el hormigón la va a perder ni bien colocado, sino que después también sigue perdiendo humedad. Entonces, es importante mantener a la superficie que tiene alrededor de ese hormigón al menos un par de días húmedas como para que mantengan esa humedad relativa y no haya un desecamiento de la masa del hormigón demasiado rápido. Lo mismo que si va a haber una acción del viento o del sol, digamos, durante mínimo las primeras 24 horas. Sí tengan en cuenta que si voy a estar curando todo esto con agua, bueno, que la temperatura del agua sea inferior a la del hormigón en más de 10 grados. Importante es que tanto curado como protección son dos tareas que se hacen en simultáneo. Más allá de que primero empieza el curado y después empieza la protección, las dos se hacen en forma simultánea. Curo y protejo. O sea, el curado es para generar una superficie que impida la evaporación o la eliminación de agua rápida del hormigón. Pero si no lo protejo, esa evaporación será un poco más lenta, pero va a suceder. Entonces, las dos acciones hay que hacerlas en simultáneo. Mencionaba recién el tema del curado. Bueno, obviamente, desde el punto de vista del curado, siempre el curado húmedo puede ser, digamos, es efectivo, no siempre es fácil de implementar. A lo mejor en una estructura lineal, como puede ser una columna, una viga, es fácil. En una estructura de superficie, como puede ser una losa de pavimento, de piso, es mucho más complicado, no porque sea difícil curar con agua, sino simplemente es que ¿quién me garantiza que durante el periodo que necesito de curado, que son las primeras 48 horas de ese hormigón, ese curado húmedo se mantenga de forma constante? La verdad es imposible. En ese sentido funcionan mucho mejor, digamos, lo que son las membranas de curado, que cumplen con ese rol de sellar y disminuir la velocidad de evaporación del agua que está colocado. Tiene la ventaja que se colocan muy fácil, o sea, no es que se necesita una gran tecnología para utilizarlo. En general vienen todos pigmentados, con lo cual me ayuda a verificar o chequear que realmente cubrí toda la superficie del hormigón con esa membrana de curado. Y desde el punto de vista tecnológico existen dos grandes, si se quiere, dos grandes familias de membranas de curado, unas que son base agua, otras que son base solvente. La diferencia, las dos funcionan en general, la base solvente en climas muy severos funciona un poco mejor que las base agua, pero básicamente el secreto para un buen funcionamiento de cualquiera de las dos tecnologías de membrana de curado radica en qué momento se coloca cada una. En general, todas las que son compuestos, o todos los que son compuestos de curado base agua,
el mejor momento para colocarlo es cerca del tiempo final de fragua y fin de exudación. O sea, ya cuando no hay más agua de la masa del hormigón subiendo a la superficie del mismo. Como contrapartida, las bases solventes al revés. Hay que ponerlas lo más rápido posible sin esperar el tiempo de fraguado ni el fin de la exudación. Básicamente, el motivo de por qué se diferencia el tiempo o el instante en que hay que colocar cada una de ellas como membrana de curado radica en que los compuestos base agua, si yo lo pongo muy rápido, la membrana que están formando se va a ver modificada por un ingreso adicional de agua, lo cual, como no deja de ser una, digamos, una suspensión de un producto digamos, en agua, bueno, si eso está equilibrado con la proporción de materia activa del compuesto con el agua. Si yo le agrego más agua, cambio esa relación, y si cambio esa relación, la película o no se forma o digamos, se forma en menor medida. En el caso de la base solvente, el vehículo ya no es agua, sino que es un solvente, y el solvente, como no se mezcla con el agua, es casi como, le resulta indiferente el aporte adicional de agua por parte del hormigón. Bueno, espero no haberlos aburrido, que algo de todo esto, bueno, les haya sido de interés, y bueno, ahora quedo un poco a merced de ustedes, invitándolos sí, a que abran su micrófono para hacerme todas las consultas que crean convenientes. Parece que fue muy explícita la charla tuya, O Pablito. se quedaron todos dormidos, no sé. Ah, eso ya es otra cosa. Así que bueno. Igualmente, a ver, les hago un par de comentarios. Primero, esta charla en los próximos días la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, donde van a poder volver a ver esta charla y charlas anteriores sobre otros temas que por ahí mirándolas les resulte de interés o de utilidad. Igualmente yo quedo siempre. Ahí está mi dirección de mail, quedo en contacto con ustedes por cualquier consulta que me quieran hacer. Y bueno, además de todo eso, agradecerles su paciencia, su presencia y su paciencia. Y comentarles además que tercera semana del próximo mes vamos a estar dando la próxima charla de Legatec y la construcción. Espero que les interese y que estén interesados en participar, ya quedan invitados desde ya. Y bueno, no, a ver, que tengo acá un par de... así que bueno, espero poder volverlos a ver en un mes en estas charlas. Les doy las gracias de nuevo por haber participado y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan todos buenas tardes y bueno, hasta la próxima. Gracias, Pablo. Chao. Hasta luego, chao Héctor.